Mi amigo DJ me invitó una mañana a tomar un café y yo, distraída y sumergida en mi rutina, nunca imaginé lo que estaba a punto de decirme. Amigo, anoche vi a tu esposa en una fiesta de solteros, y no estaba sola. Las palabras salieron de él casi en un susurro, como si tuvieran el peso de una confesión. No quería creerlo. Necesitaba creer que se había equivocado, que todo era solo un malentendido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero mi corazón ya estaba acelerado. Ella estaba, con otros amigos, todos muy emocionados, pero... Dudó, buscando palabras, tal vez temeroso de lo que pudieran desencadenar. Ella estaba con un chico. Y no parecían exactamente amigos. No pude terminar el café. Salí de allí como si estuviera huyendo de algo que me perseguía, como si el aire de ese lugar se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. En ese momento, las palabras del DJ resonaron en mi cabeza como un martilleo constante, cada latido me llevaba a un punto en el que ya sabía la verdad pero aún me negaba a aceptarla. Durante años, había construido una vida junto a ella, una vida que ahora parecía tan frágil como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. No perdí tiempo y fui directamente al despacho de un abogado. Quería terminar con esto lo más rápido posible. Divorcio inmediato. Eso es lo que repetí, tratando de transformar mi ira y mi dolor en determinación. Ya no tenía paciencia para entender ni buscar explicaciones. La traición fue clara. Había elegido a otra persona, en alguna fiesta, expuesta y sin remordimientos. Quiero divorciarme lo antes posible, dije, interrumpiendo la cortés presentación del abogado, quien se limitó a asentir, pareciendo entender la urgencia en mi mirada. Quería distanciarme de ella, del dolor que traía, de la sensación de que todo era solo una gran mentira. Pero lo que no sabía es que esto era solo el comienzo de una trama mucho más compleja y dolorosa. El abogado comenzó a explicar los procedimientos, enumerando documentos, testigos y estrategias. Fue entonces cuando, de repente, se detuvo y frunció el ceño mientras miraba uno de los papeles que yo había traído. Esa cuenta bancaria, no está a tu nombre, está a nombre de ella. No entendí. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo esto? Pregunté, confundido. Estas facturas, esta propiedad, todo fue transferido a su nombre hace meses. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nada tenía sentido. ¿Cómo pudo haber hecho esto sin que yo lo supiera? ¿Has firmado algún documento recientemente?, preguntó, tratando de reconstruirlo, pero lo único que pude pensar fue que algo andaba muy mal. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que ella no solo había traicionado mi corazón. Llevaba mucho tiempo planeándolo, meticulosamente, como una araña tejiendo su tela. Con cada movimiento, cada sonrisa, ella se preparaba para dejarme vulnerable, sin nada. Llegué a casa esa noche, pero nada me resultaba familiar. La casa que construimos juntos, los muebles que elegimos, cada detalle que alguna vez fue un símbolo de nuestro amor, ahora parecía falso. Su traición no fue solo una cuestión de infidelidad. Fue una traición calculada y planificada. Algo que había estado planeando durante meses, tal vez años. Esa noche regresó a casa como si nada hubiera pasado. Intentó abrazarme, me preguntó sobre mi día, pero yo retrocedí, incapaz de soportar la cercanía. Necesitamos hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar de que por dentro me estaba desmoronando. Ella actuó como si no entendiera, fingiendo no saber de qué se trataba, pero ya no podía seguir jugando a ese juego. Sé que estabas con otro hombre en la despedida de soltera. Su expresión cambió por un segundo, un destello de sorpresa, antes de volver a su expresión neutral. Estás imaginando cosas, trató de decir, pero sus palabras sonaron huecas, carentes de convicción. No me hagas parecer estúpido. Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Hice de las facturas, de los bienes raíces, ¿crees que soy estúpido? Ella me miró por un momento y en ese instante vi algo en sus ojos que nunca antes había visto, frialdad. No hubo culpa, ni arrepentimiento, nada. Solo una mirada calculadora, como si estuviera decidiendo el siguiente movimiento en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando.
Solo hice lo necesario, dijo finalmente, y la frialdad de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba entender cómo la mujer que amaba se había convertido en una extraña. ¿Qué pasa si quiero dejar este matrimonio con lo que es mío por derecho? No serías el primero en hacer trampa, dijo, lanzando una acusación velada, y entendí que eso era parte del plan. Ella había manipulado todo, desde los roles hasta la narrativa. ¿Ya hablaste con tu abogado? Te sugiero que lo hagas, agregó, casi como una amenaza, antes de salir de la habitación, dejándome allí, sola, tratando de entender cómo mi vida había dado un vuelco en cuestión de días. Y solo más tarde, cuando el abogado me llamó con un nuevo descubrimiento, todo quedó claro. No solo había transferido los bienes a su nombre, sino que también había contratado a un abogado antes de que yo supiera siquiera de la traición, preparando el terreno para una batalla legal donde saldría con las manos vacías. Cada movimiento que ha hecho en los últimos meses, desde un afecto exagerado hasta transferencias bancarias, ha sido calculado fríamente. Ella quería destruirme y sabía exactamente cómo hacerlo, dejándome sin nada, vulnerable y solo. Al enfrentar la realidad de todo lo que estaba sucediendo, me di cuenta de que había más, algo que ella aún no me había dicho, algo que necesitaba descubrir. Y cuando finalmente entendí el alcance de su plan, supe que la traición no era el final. Era solo el comienzo de una guerra que ella había declarado y que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Ahora necesitaba saber, ¿quién era realmente esta mujer a mi lado todos estos años? Bienvenidos a nuestro canal. Aquí no apoyamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias y tienen un objetivo claro: mostrar cómo la traición puede devastar vidas, destruyendo vínculos, confianza y sueños. Prepárate para escuchar una intensa historia llena de giros y vueltas, donde las consecuencias de la deslealtad se revelan de forma cruda y sorprendente. Ahora, siéntate y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá. Buena historia. Alejandro y Teresa eran, a los ojos de muchos, la pareja perfecta. Casados desde hacía más de 8 años, vivían en una casa espaciosa y elegante, situada en un barrio castizo de Madrid. Alejandro fue un exitoso hombre de negocios, conocido por su carisma y capacidad de trato con la gente. Era una de esas personas que podía calmar una sala llena de clientes nerviosos con solo una sonrisa confiada y unas pocas palabras bien dichas. Sus años de arduo trabajo dieron sus frutos y finalmente pudo disfrutar de una vida más tranquila, aunque su ritmo de trabajo seguía siendo intenso. Estaba orgulloso de todo lo que había construido junto a Teresa y siempre que podía le gustaba recordar cómo la conoció en una conferencia de tecnología, donde ella estaba presentando un proyecto innovador que inmediatamente llamó su atención. Teresa, por otra parte, era la encarnación de la elegancia discreta. Dueña de un encanto natural y de una gran inteligencia, había hecho carrera en el sector del marketing. Trabajó como consultora independiente, lo que le dio la libertad de administrar su tiempo y aún dedicarse a los eventos sociales que tanto disfrutaba. A diferencia de Alejandro, que prefería pasar los fines de semana en casa, Teresa tenía una vida social muy ocupada. Organizar cenas, asistir a exposiciones y salir de copas con amigos formaban parte de su rutina. Tenía una forma sutil de hacer que la gente se sintiera cómoda a su alrededor, una habilidad que Alejandro siempre admiró en ella. Para él, Teresa era el equilibrio perfecto entre suavidad y fuerza. Su relación, desde fuera, parecía sólida. Alejandro era el tipo de marido que enviaba flores sin motivo, que se presentaba inesperadamente en la oficina de Teresa solo para llevarle el almuerzo que tanto amaba. Teresa, por su parte, se encargaba de recordar siempre los pequeños detalles que hacían sonreír a Alejandro: preparar su café favorito por la mañana, ajustarse la corbata antes de una reunión importante o quedarse despierto hasta tarde solo para darle un beso de buenas noches. Y, durante mucho tiempo, estos simples gestos fueron suficientes para alimentar el matrimonio y mantener encendida la llama. Pero a medida que pasaban los años, estos momentos parecían más enrarecidos, y aunque intentaron mantener la intimidad, había una sutil distancia creciendo entre ellos, una distancia que ambos notaron pero ninguno supo cómo abordar. Las largas jornadas laborales de Alejandro comenzaron a ser una excusa para que estuviera más fuera de casa. Había una importante fusión en marcha en la empresa y se lanzó al proyecto viéndolo como una forma de garantizar un futuro aún más estable para ambos. Teresa comprendió esta dedicación,
pero al mismo tiempo sintió una ligera frustración al ver que su matrimonio se convertía en una especie de rutina predecible, sin los impulsos de espontaneidad y pasión que antes la hacían sonreír. Amaba a Alejandro, de eso no tenía dudas, pero faltaba algo, algo que no podía definir. Quizás fue el peso de las responsabilidades, quizás la repetición de los días, o quizás simplemente el tiempo que pasó y se llevó consigo esa fase de fascinación inicial. Esa noche cenaron juntos por primera vez en semanas, tomándose su tiempo, y Alejandro vio a Teresa hablar entusiasmada sobre un evento benéfico que estaba ayudando a organizar. Sus ojos brillaban de entusiasmo y él sentía una mezcla de orgullo y culpa por no estar más presente en su vida. Siempre ha sido increíble planificando estas cosas, comentó, mientras ella sonreía y le agradecía. Pero fue una sonrisa contenida, casi resignada, la que hizo que Alejandro se diera cuenta de que tal vez había algo detrás de esa fachada de calma. Intentó mencionar el trabajo, la familia e incluso las próximas vacaciones que podrían tomar juntos, pero cada respuesta de ella fue breve, educada, sin la calidez de antes. Teresa lo disimulaba bien, pero había cierta frialdad en sus ojos, un abismo silencioso que parecía crecer entre ellos. A pesar de esto, ella seguía siendo cariñosa y Alejandro se aferró a eso, pensando que tal vez todo era solo una etapa. Durante semanas, hizo un esfuerzo consciente por estar más presente, salir temprano del trabajo, llevar a Teresa a almorzar, planificar los fines de semana en la costa. Pero la sensación de distancia no desapareció. Era como si intentara agarrar algo que se deslizaba entre sus dedos, una arena fina e implacable. Mientras tanto, Teresa mantenía la apariencia de una vida estable y feliz. Salía a reuniones, cenas, fiestas benéficas, siempre acompañado de amigos o compañeros de trabajo. Era querida por todos, siempre dispuesta a ayudar, y nadie imaginaba que algo pudiera andar mal en su matrimonio. Pero, por la noche, cuando llegó a casa y vio a Alejandro ya dormido en el sofá, un peso se instaló en su pecho. Se sentía como si estuviera siendo absorbida por una rutina de la que no podía escapar y que la estaba asfixiando. Al mismo tiempo sabía que Alejandro la amaba y por eso no entendía de dónde venía esa insatisfacción que parecía carcomerla por dentro. A veces se encontraba mirándolo mientras dormía, tratando de recordar exactamente cuándo había empezado a sentirse así. La situación culminó en una fiesta benéfica organizada por Teresa, donde Alejandro se propuso presentarse para mostrar su apoyo. Llegó tarde, recién salido de una reunión agotadora, y encontró a su esposa hablando animadamente con un grupo de amigos y algunos conocidos del mundo empresarial. Al verlo, Teresa abrió una sonrisa, pero era una sonrisa de obligación, no de auténtica alegría. Alejandro lo notó, pero lo ignoró, prefiriendo convencerse de que era solo cansancio. Él se acercó a ella, la besó en la mejilla y la felicitó por su impecable organización, pero poco después se fue a tomar una copa, dejándola continuar con sus interacciones sociales. Fue allí, en la penumbra del salón decorado y lleno de luces, donde Alejandro se permitió observar a Teresa de lejos, como un extraño que la veía por primera vez. Y lo que vio le hizo sentir una angustia inexplicable. Ella parecía perfecta, intocable, como siempre, pero también distante, como si estuviera en otro mundo. Recordó las noches en que llegaba a casa y la encontraba ocupada con su teléfono celular, escribiendo mensajes rápidamente antes de prestarle atención. Se preguntó si él todavía era una parte central de su vida o simplemente otro componente de una rutina que necesitaba mantener. Cuando se alejó del grupo y salió a la terraza para atender una llamada, Alejandro la siguió sin que ella se diera cuenta, viéndola desaparecer por la puerta de cristal. Dudó, pero el instinto lo empujó afuera, donde la noche era fría y silenciosa. Ver a Teresa apoyada en el balcón, hablando por teléfono de manera serena y tranquila, parecía fuera de lugar en aquel vibrante escenario social. Por un momento, Alejandro pensó en acercarse a ella, sorprenderla con un abrazo, como lo hacía en los primeros años de matrimonio. Pero algo lo detuvo, una duda que creció dentro de él, un sentimiento de que, si iba allí, podría encontrar respuestas que no quería enfrentar. Y luego, volvió a entrar, dejándola sola bajo el cielo estrellado, sin saber que esa decisión de dar media vuelta cambiaría todo. Los días posteriores a la fiesta siguieron una rutina casi monótona para Alejandro. Se lanzó al trabajo como una manera de distraer su mente, mientras Teresa seguía cumpliendo con sus compromisos sociales y profesionales. Sin embargo, algo había cambiado. La duda plantada la noche de aquella fiesta creció lentamente, como una mala hierba.
Intentó alejarla, se dijo a sí mismo que todo era solo una tonta inseguridad, pero había una inquietud persistente que no lo dejaba en paz. En las semanas siguientes, Alejandro empezó a notar pequeños detalles que antes se le habían escapado. El celular de Teresa, siempre sobre la mesa, ahora permaneció con ella en todo momento, bloqueado y sin emitir un solo sonido de notificación. Los mensajes que recibió solo parecían llegar cuando él no estaba presente. Ella también empezó a trabajar hasta tarde, asistiendo a reuniones que antes no estaban en la agenda, justificándolo con excusas que, a él, le empezaron a sonar ensayadas. Tengo una cena de negocios con un nuevo cliente, necesito monitorear la entrega de material para un evento, siempre con la misma serenidad que, paradójicamente, ponía más nervioso a Alejandro. Quería confiar, quería creer que todo esto era solo producto de su imaginación, pero no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Una noche, cuando Teresa dijo que tendría otra de estas reuniones, Alejandro la observó mientras se preparaba. Había algo en su forma de prepararse, un cuidado excesivo por los detalles. Se miró en el espejo con una mirada que él no había visto en mucho tiempo, un brillo en sus ojos que no estaba ahí para él. Cuando ella salió, perfumada y con un vestido nuevo que nunca había visto antes, Alejandro sintió una sensación de pérdida, como si algo precioso se le escapara entre los dedos y no pudiera hacer nada para detenerlo. Esa noche no podía esperar. Algo dentro de él lo impulsó a buscar respuestas, y antes de darse cuenta, estaba agarrando las llaves de su auto y conduciendo sin rumbo por las calles, buscando una señal, cualquier cosa que pudiera darle tranquilidad o al menos confirmar sus sospechas. Sabía a dónde solía ir cuando decía que tenía reuniones y, sin pensarlo dos veces, condujo hasta un restaurante que ella había mencionado recientemente. Cuando llegó, vio el coche de Teresa aparcado al otro lado de la calle, frente a un íntimo bistró, iluminado únicamente por velas que creaban un ambiente acogedor y reservado. Alejandro estacionó a una distancia segura, apagó las luces y esperó, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero sintiendo que ese era el momento que definiría lo que sucedería a continuación. Dentro del restaurante, pudo ver a Teresa sentada en una mesa cerca de la ventana, con una sonrisa en el rostro que no había visto en mucho tiempo. Ella no estaba sola. Un hombre sentado frente a ella, inclinado hacia ella, parecía hipnotizado por lo que decía. Hablaron relajadamente, sonriendo e intercambiando miradas que iban más allá de lo que uno esperaría de una reunión de trabajo. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido y por un momento, todo a su alrededor pareció quedar en silencio. Pensó en entrar y enfrentarlos allí mismo, pero se contuvo, como si necesitara estar seguro de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier medida. Los minutos transcurrieron mientras observaba a Teresa y al hombre alzar copas de vino, brindando por algo que no podía oír pero que sentía íntimo. Cada gesto, cada sonrisa, era una puñalada silenciosa hacia Alejandro. Quería convencerse de que todavía había una explicación para esto, que podía estar viendo todo mal. Sin embargo, cuando vio al hombre sostener la mano de Teresa sobre la mesa, acariciando sus dedos suavemente, ya no hubo lugar a dudas. Esto fue real. La traición que temía no era solo una posibilidad lejana, era una verdad cruel, expuesta ante sus ojos. Cuando salieron del restaurante, Teresa y el hombre caminaban juntos, de la mano, como si fueran una pareja normal y corriente, sin prisas ni preocupaciones. Alejandro permaneció inmóvil en el auto, observando la escena, sin poder creer que aquella fuera la misma mujer con la que había compartido años de vida. Los vio alejarse calle abajo, entrando a un pequeño hotel cercano, y en ese momento, todo el peso de la situación lo golpeó como una ola que amenazaba con ahogarlo. Ya no podía fingir que no pasaba nada, que todo era resultado de su mente inquieta. Teresa estaba con otro hombre y le había mentido repetidamente, sin dudarlo. El camino a casa fue borroso. Alejandro conducía en silencio, luchando por controlar las emociones que se arremolinaban en su interior, ira, tristeza, incredulidad. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo lograste mentirte mirándote a los ojos todos los días? Él siempre la había tratado con respeto, siempre la había apoyado y ahora la realidad se derrumbaba como un castillo de naipes. Cuando llegó a casa, cruzó la puerta y se detuvo en la sala, mirando a su alrededor como si estuviera viendo todo por primera vez. Cada rincón, cada objeto que antes representaba una parte de la vida que construyó con Teresa, ahora parecía lleno de mentiras.
Sintió el peso del silencio a su alrededor, un vacío asfixiante, y supo que nada volvería a ser igual. Esa misma noche, Teresa llegó a casa sonriendo como si acabara de pasar una velada agradable y sin preocupaciones. Encontró a Alejandro sentado en la oscuridad, esperando. ¿Estás bien?, preguntó ella, preocupada. Te esperé para cenar, respondió, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Teresa vaciló por un momento, tratando de ocultar su malestar, pero antes de que pudiera responder, Alejandro la miró directamente, con los ojos ardiendo de ira contenida. ¿Con quién estuviste esta noche?, preguntó, y el silencio que siguió fue más devastador que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Teresa se quedó helada, las palabras escaparon de sus labios, y entonces supo que esta vez no mentiría. Dio un paso adelante, tratando de tocar la mano de Alejandro, pero él se alejó, rechazando el consuelo que ella le ofrecía. Dime la verdad, le exigió, y fue entonces cuando ella bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Lo siento, fue todo lo que pudo decir, y esas palabras, tan simples y al mismo tiempo tan devastadoras, marcaron el momento en que la fachada cuidadosamente construida se derrumbó. Alejandro sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos, y supo que de ahí en adelante ya nada tendría remedio. Alejandro pasó los siguientes días aturdido, intentando procesar todo lo que había descubierto. Teresa intentó acercarse, rogando por una conversación, pero él no podía enfrentarla. El silencio que cayó entre ambos era asfixiante, y Alejandro supo que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender cómo había llegado su vida a ese punto. Después de muchas noches de insomnio, decidió que era hora de enfrentarla, de una vez por todas. Esa noche, mientras Teresa estaba en la habitación, él entró, se sentó en la cama y dijo, con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo, necesitamos hablar. Y tú me lo vas a contar todo. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. Ella ya había esperado ese momento, pero el peso de esas palabras la hicieron temblar por dentro. Está bien, dijo, tratando de mantener la voz firme, hablemos. No, Teresa, interrumpió, levantando la vista para mirarla. No quiero más medias verdades, excusas o explicaciones vacías. Quiero la verdad. Y la quiero ahora. Su voz tenía una urgencia que ella no podía ignorar. Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que había algo roto en los ojos de Alejandro, algo que no sabía si podría arreglar. Teresa vaciló un momento y luego empezó a hablar. Sé que estás herido y lo siento. Sé que me equivoqué. ¿Con quién estabas?, Alejandro interrumpió bruscamente. ¿Y por qué me mentiste todos estos meses? Ella miró hacia otro lado, luchando por encontrar una manera de explicarlo. No es tan simple, dijo, y Alejandro sintió que la ira crecía dentro de él. ¿No es así de simple? Él se rió, una risa amarga y desesperada. ¿Crees que es sencillo para mí ver a la mujer que amé, la mujer con la que pasé los últimos años de mi vida, traicionarme así, descaradamente? Te vi juntas, Teresa. Te vi de la mano, caminando hacia ese hotel. ¿Qué más crees que necesito ver para entender que todo fue mentira? Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar la fuerza para responder. Sí, estaba con otra persona, confesó, su voz apenas era más que un susurro. Y sé que te dolió, y sé que no hay excusa para lo que hice. Pero no es solo eso, Alejandro. Hay más que no sabes. Alejandro permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Había una pesadez en el aire, algo que sabía que cambiaría todo. Continúa, dijo en voz baja, casi temiendo lo que estaba por venir. Teresa lo miró con los ojos llenos de lágrimas y finalmente decidió que ya no había forma de ocultar la verdad. Empecé a ver a otra persona, porque necesitaba ayuda. Estaba siendo presionada. Alguien me había estado amenazando durante meses. Y no sabía qué hacer. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Presión? ¿Qué tipo de presión, Teresa? ¿Estás tratando de desviar el tema? No me estoy saliendo del tema, respondió ella, esta vez con un poco más de firmeza. La verdad es que no lo conocí simplemente por una atracción momentánea ni nada por el estilo. Él me estaba chantajeando.
la revelación cayó como una bomba. Alejandro la miró fijamente con incredulidad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Chantaje? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Teresa respiró hondo, sabiendo que no había una manera fácil de explicar esto. Hace unos meses, alguien se apoderó de nuestra información financiera. Transferencias, inversiones, todo. Y de alguna manera descubrieron que hice algunas transacciones bancarias que usted no conocía, y estaban amenazando con exponer todo, incluso algo que pasó hace años, incluso antes de que nos casáramos. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué hiciste estas transferencias? ¿A quién? Para mí, respondió ella, finalmente soltando el peso que había sostenido en su interior. Estaba desviando dinero a una cuenta separada que tú no conocías. Sé que suena terrible, pero fue una precaución. Un plan de seguridad en caso de que las cosas entre nosotros no funcionaran. Teresa vio que la expresión de Alejandro pasó de la ira a algo más cercano a la incredulidad. No tenía la intención de usar ese dinero para alejarme de ti, pero cuando esta persona se enteró y comenzó a amenazarme, me sentí atrapada. Y él no solo estaba pidiendo dinero, quería que me lo quedara. Encontrarlo, para asegurarme de que no dije nada. Alejandro guardó silencio por un momento, el shock y la confusión nublaban su mente. ¿Entonces me estás diciendo que alguien te chantajeó porque desviaste dinero a tu propia cuenta? ¿Y quién es ese alguien, Teresa? ¿Quién es el hombre con el que te vi? Teresa bajó la cabeza. Sabía que no había forma de endulzar la verdad, y cada palabra que dijera a continuación le traería un dolor insoportable a Alejandro. Es abogado, reveló finalmente. Y él supo explotar cada uno de mis defectos para manipularme. Yo, me sentí completamente atrapada. Me amenazó con exponerlo todo a la empresa, a nuestra familia, incluso a sus socios. No sabía qué hacer. Alejandro, estaba aterrorizado. Alejandro dio un paso atrás, tratando de encontrar algún tipo de lógica en todo esto. Deberías haber hablado conmigo. Te habría ayudado, Teresa. Habría hecho cualquier cosa para protegerte. Pero en lugar de eso, mentiste. Hiciste trampa. Tiraste nuestro matrimonio por la borda para tratar de ocultar lo que hiciste. Sus palabras perforaron como una espada y Teresa no pudo contener las lágrimas. Lo sé, susurró, con la voz temblorosa. Sé que todo lo que hice estuvo mal. Pero tenía miedo y él hizo que pareciera que no tenía otra opción. Dijo que podía destruir nuestras vidas, y le creí. ¿Quién es él? Alejandro demandó, su voz firme. Necesitaba un nombre, un rostro para la ira que sentía. Teresa vaciló, pero sabía que ya no podía ocultarlo. Su nombre es Ricardo, dijo, sin apenas hablar. Es un abogado que conocí a través de uno de mis clientes. Él me dijo que tenía suficientes pruebas para arruinar mi reputación, y arruinarte a ti también, si no hacía lo que él quería. Alejandro sintió una oleada de náuseas cuando escuchó eso. Toda la situación parecía una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Y qué hiciste, Teresa? ¿Cómo llegaste al punto de acostarte con él? Quería entender, incluso si la verdad lo destrozaba. Ella sollozó, la culpa y la desesperación se reflejaban en su voz. Lo hice para protegerte, para proteger nuestras vidas. Porque no sabía qué más hacer. Porque no quería que te enteraras de las transferencias y me odiaras. Y luego lo usó contra mí, para controlarme, hacerme continuar e encontrarme con él. Y me dejé llevar, porque tenía miedo de perderlo todo. Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de absorber las palabras. El dolor era intenso, un dolor que parecía desgarrarle el alma. Pero había algo más detrás de todo esto, algo que no encajaba. Miró a Teresa y vio pánico en sus ojos, un miedo profundo que nunca antes había visto. Y entonces, en un instante de claridad, se dio cuenta de que la traición de Teresa era solo una parte de un juego mucho más grande, un juego que todavía no podía entender del todo. Dio un paso atrás, sintiendo que necesitaba distancia para procesar. Esto no termina aquí, Teresa, dijo con voz oscura y fría. ¿Crees que voy a dejar pasar esto? ¿Qué voy a aceptar que todo lo que teníamos fue desechado así?
Teresa abrió la boca para responder, pero él la interrumpió. No. Esto no ha terminado. Y voy a descubrir exactamente qué está pasando. Créeme. Alejandro se giró y salió de la habitación, dejando a Teresa sola y devastada. Sabía que necesitaba encontrar a Ricardo, necesitaba entender hasta dónde llegaba esa red de mentiras y manipulaciones. Y, sobre todo, necesitaba descubrir el secreto que aún estaba oculto, el secreto que Teresa temía revelar, pero que ahora él estaba decidido a exponer, cueste lo que cueste. Alejandro salió de casa esa noche sin saber a dónde ir, pero seguro de que no podría quedarse allí. La revelación de Teresa había destrozado cualquier rastro de confianza que aún pudiera existir entre ellos, y él sentía que necesitaba aire, espacio para intentar reorganizar sus pensamientos. Condujo sin rumbo por las calles casi vacías, mientras su cabeza daba vueltas con todo lo que acababa de escuchar. No fue solo una traición, era un complejo juego de manipulación y chantaje, algo que nunca imaginó que podría estar sucediendo dentro de su propio matrimonio. Se preguntó cómo no se había dado cuenta antes, cómo había permitido que todo llegara a este punto sin notar las señales. Pero lo que más le atormentaba no era lo que Teresa le había confesado, sino lo que ella todavía parecía ocultar. Había un peso en sus palabras, una vacilación que no coincidía con la confesión. Sabía que el nombre de Ricardo era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, y que todavía había secretos enterrados en esa historia que necesitaban ser desenterrados. Sin darse cuenta, Alejandro se encontró estacionado frente a la oficina de un viejo amigo, un abogado de confianza que había representado a la familia en algunos asuntos en el pasado. Era temprano en la mañana, pero sabía que necesitaba respuestas y que no podía esperar hasta el día siguiente. Cogió el teléfono y llamó. Lamento llamar a estas horas, pero necesito su ayuda, dijo con la voz ronca por la emoción y el cansancio. Mañana, tan pronto como pueda, necesito hablar contigo. Al día siguiente se reunieron en un café discreto, lejos de la oficina de Alejandro, donde pudieron conversar sin ser interrumpidos. Contó todo lo que había descubierto la noche anterior, incluidas las amenazas de Ricardo y las transacciones financieras de Teresa. El amigo escuchó atentamente, tomando algunas notas mientras Alejandro hablaba. La cuestión es, dijo Alejandro, casi en un susurro, necesito saber si estas amenazas son reales. Si realmente tiene el poder para hacer lo que le dijo a Teresa, o si todo es solo manipulación para controlarla. El abogado frunció el ceño, pensativo. Si es verdad lo que dices, esto es serio, Alejandro. Y, por lo que parece, Ricardo está jugando un juego peligroso, utilizando a su propia esposa como peón. Hizo una pausa antes de continuar. Pero te daré un consejo. Cualquiera que sea la verdad, cuando la descubras tendrás que decidir qué hacer con ella. Y no será una decisión fácil. Alejandro sabía que su amigo tenía razón. Quería justicia, pero sabía que cualquier acción que tomara podría tener graves consecuencias no solo para Teresa, sino para él mismo. Sin embargo, no estaba dispuesto a permitir que Ricardo siguiera actuando impunemente. Necesitaba encontrar pruebas, algo que pudiera utilizar para confrontar a Ricardo y exponerlo todo. Y para lograrlo, sabía que tendría que correr riesgos, entrar en territorio peligroso. Esa noche, Alejandro regresó a casa y encontró a Teresa en la sala, sentada en silencio, como si lo hubiera estado esperando. Tenía los ojos rojos por el llanto, pero había una determinación silenciosa allí que él no había visto antes. Alejandro, comenzó en voz baja, sé que todo lo que dije ayer fue difícil de escuchar. Pero debes entender que tenía miedo. Sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que hice, pero, vaciló, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Quiero ayudar a resolver esto. Quiero ayudarte a poner fin a todo esto de una vez por todas. Alejandro se cruzó de brazos, desconfiado. ¿Y por qué debería confiar en ti ahora, después de todo lo que me ocultaste? Porque Ricardo va a seguir haciendo eso, respondió ella con la voz quebrada. Y no solo conmigo. Soy solo uno de los muchos que manipuló. Sabe cómo hacer que las personas se sientan atrapadas, cómo encontrar sus debilidades y usarlas en su contra. Si no hacemos algo ahora, esto continuará. Alejandro la observó por un momento, tratando de entender si ella realmente estaba dispuesta a ayudar o si era solo otro intento desesperado por salvarse.
Pero se dio cuenta de que, a pesar de todo, Teresa parecía sinceramente arrepentida y tal vez todavía había una posibilidad de arreglar algo, si no su matrimonio, al menos la verdad. Está bien, dijo finalmente. Aceptaré tu ayuda. Pero entiende una cosa, no estoy haciendo esto por ti. Lo hago porque quiero ver a este hombre pagar por lo que hizo. Y si en medio de esto descubro que todavía hay algo que me ocultas, Teresa, te juro que no te gustarán las consecuencias. Teresa asintió, entendiendo la gravedad de la situación. En los días siguientes, Alejandro y ella empezaron a trabajar juntos, pero la tensión entre los dos era palpable. Cada vez que ella intentaba acercarse, él se alejaba, todavía incapaz de perdonarla o confiar en ella por completo. Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo que ambos estaban haciendo, las heridas que se habían abierto eran demasiado profundas para cerrarse tan rápido. Y Alejandro sabía que incluso si lograban acabar con Ricardo, lo que él y Teresa tenían antes nunca volvería a ser lo mismo. La noche anterior a la reunión prevista con Ricardo, Alejandro y Teresa se sentaron en la cocina, discutiendo los últimos detalles. ¿Estás seguro de que aparecerá?, preguntó Alejandro, mientras analizaba una vez más los mensajes que Teresa había intercambiado con Ricardo. Ella le había propuesto reunirse con él con el pretexto de arreglar todo de una vez, usando su propio plan de chantaje para atraerlo a un lugar apartado donde Alejandro pudiera enfrentarlo. Sí, respondió Teresa, con una mirada de determinación que casi le hizo creerle. Él piensa que estoy desesperado. Y que haré cualquier cosa para evitar que exponga lo que sabe. No se resistirá a esto. Alejandro asintió, pero por dentro sentía un frío punzante. Sabía que esta sería la última oportunidad de resolverlo todo, pero también sabía que la confrontación sacaría a la luz secretos que tal vez no hubiera estado preparado para escuchar. Podía sentir el peso de una verdad no dicha, algo que Teresa había ocultado, algo que Richard probablemente usaría para intentar cambiar el rumbo. Mientras Teresa salía a prepararse para la reunión, Alejandro se quedó en la sala, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Pensó en todo lo que había pasado, la noche que vio a Teresa por primera vez, el amor que sentían y lo mucho que se dedicó a construir una vida con ella. Pensó en cómo una decisión equivocada, una mentira, una traición podrían derribar todo lo que había construido. Sabía que sin importar lo que pasara al día siguiente, su vida nunca volvería a ser la misma. El plan era simple, pero lleno de riesgos. Teresa atraería a Ricardo al lugar acordado, fingiendo que quería negociar una salida a las amenazas. Alejandro estaría esperando, listo para enfrentarlo, sacarle la verdad y finalmente desenmascararlo. Pero en el fondo, sabía que esto podría ser solo el comienzo de algo mucho más complejo, algo que pondría a prueba no solo su coraje, sino también su capacidad para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Aquella última noche antes del enfrentamiento, mientras Alejandro intentaba dormir, su mente volvía a una pregunta que lo atormentaba: si todo salía mal, si Teresa seguía mintiendo y Ricardo tenía más secretos escondidos, ¿estaría preparado para afrontar las consecuencias? No lo sabía, y era ese miedo a lo desconocido, a lo que estaba por venir, lo que lo mantenía despierto, al borde del abismo de una verdad a punto de ser revelada. El encuentro final tuvo lugar en un aparcamiento desierto, bajo un cielo nublado que parecía presagiar lo que estaba por venir. Teresa llegó primero, según lo acordado, estacionando el auto en una posición estratégica que le permitía ver quién se acercaba. Alejandro estaba escondido en la distancia, observando desde lejos, con el corazón acelerado y la mente zumbando de incertidumbre. Sabía que ese era el momento de descubrir la verdad y, posiblemente, de poner fin a esa pesadilla de una vez por todas. No tardó mucho en aparecer Ricardo, bajándose de un coche oscuro que se detuvo a pocos metros de Teresa. Caminó hacia ella con una sonrisa confiada, como si tuviera el control absoluto de la situación. Sabía que vendrías, dijo, con una arrogancia que hizo estremecer a Teresa. Siempre supe que no había salida, que cederías. Teresa intentó mantener la postura, aunque el corazón estaba a punto de salirse de la boca. Estoy aquí para resolver esto, respondió, tratando de sonar firme. Estoy cansado de tus amenazas. Dime lo que quieres y pondremos fin a esto. Ricardo soltó una breve carcajada, como si fuera una broma. ¿Qué quiero?, repitió, con un tono casi burlón. Quiero lo que siempre he querido, Teresa. Control.
Y tú me lo diste. Ahora, es demasiado tarde para intentar escapar. Alejandro escuchó todo, cada palabra lo golpeó como una espada. Esperó el momento adecuado y luego salió de las sombras, caminando hacia ellos, sin apartar la mirada de Ricardo. El abogado giró la cabeza, sorprendido de verlo allí, pero rápidamente recuperó la compostura. Ah, entonces trajiste a tu marido, dijo, con una sonrisa que transmitía una mezcla de cinismo y placer. Interesante. ¿Qué pretende hacer? ¿Convencerme de olvidar todo con algunas amenazas vacías? No, respondió Alejandro, con una calma aterradora. He llegado a comprender por qué alguien como usted piensa que puede arruinar la vida de las personas y salirse con la suya. Ricardo ladeó la cabeza, como si considerara la pregunta, y luego se encogió de hombros. Porque así es como funciona el mundo, amigo mío. La gente cree que tiene poder, hasta que aparece alguien como yo y les demuestra que no tienen ningún control. Y te diré una cosa, tú no eres diferente. La tensión era palpable. Teresa sintió que se le secaba la garganta, sabiendo que cualquier palabra equivocada podía hacer que todo se desmoronara. Pero Alejandro no dio marcha atrás. Dio un paso adelante, con los ojos fijos en Ricardo. Sé que estás jugando con algo más que amenazas. Manipulaste a Teresa para conseguir lo que querías, y debiste haber hecho lo mismo con otros. Pero esta vez, fuiste demasiado lejos. Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa forzada, como si intentara mantener el control de una situación que comenzaba a escaparse de sus dedos. Tal vez, dijo, en voz baja. Pero no tienes pruebas de eso, ¿verdad? Todo lo que tienes son palabras. Y las palabras, querida, no significan nada. Tengo más que palabras, respondió Alejandro, sacando una grabadora de su bolsillo y presionando play. El sonido de una conversación que Teresa había grabado sonaba alto y claro, revelando las amenazas que Ricardo le había hecho, las promesas de arruinar su vida y exponer secretos que podrían destruir no solo el matrimonio, sino también la reputación de Alejandro. La expresión de Ricardo cambió instantáneamente y se dio cuenta de que lo habían acorralado. No puedes usar esto, dijo, con la voz ahora llena de ira y desesperación. Esta grabación no será suficiente para detenerme. Tal vez no, dijo Alejandro, encogiéndose de hombros. Pero será suficiente para empezar. Y si no es así, me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente y qué tipo de juegos sucios juegas. Por un momento, el silencio se apoderó del lugar. Ricardo miró a Teresa, luego a Alejandro y vio que había perdido. Había subestimado cuánto estaban ambos dispuestos a luchar para exponer la verdad. En un último acto de desesperación, intentó amenazarlos nuevamente, diciendo que todavía tenía una manera de derribarlos, pero la firmeza en la mirada de Alejandro le hizo darse cuenta de que sería inútil. Ya terminaste, Ricardo, dijo Teresa, con una voz que mezclaba alivio y tristeza. Y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que hice para asegurarme de que nunca más le vuelvas a hacer eso a nadie. Sus palabras golpearon a Alejandro y se dio cuenta de que ese era el momento que definiría el futuro de todos los presentes. Podía optar por dejar que Ricardo se saliera con la suya, tratar de proteger lo poco que quedaba de su reputación, o podía arriesgarlo todo para asegurarse de que la verdad saliera a la luz. Miró a Teresa y vio una sinceridad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Estaba dispuesta a afrontar las consecuencias, a pagar por lo que había hecho, porque sabía que era la única manera de liberarlos a ambos de ese ciclo de mentiras y manipulaciones. Entonces Alejandro dio un paso adelante y se encontró cara a cara con Ricardo. Perdiste, dijo, con una frialdad que el propio Ricardo no pudo soportar. Y ahora se enfrentará a la justicia que intentó evitar durante tanto tiempo. La expresión de Ricardo decayó y se dio cuenta de que su arrogancia no sería suficiente para salvarlo esta vez. Intentó negociar, intentó suplicar, pero ya era demasiado tarde. Teresa ya había entregado las grabaciones al abogado de Alejandro, quien había comenzado a preparar un caso en su contra. Con las pruebas en la mano, era solo cuestión de tiempo antes de que Ricardo quedara expuesto y sus planes fueran revelados a todos. Perdió su licencia, su prestigio y, más que eso, su capacidad para manipular y controlar la vida de los demás. Para Teresa, el proceso de afrontar las consecuencias de lo que había hecho fue doloroso pero necesario.
Ella reconoció sus errores, reconoció sus acciones y se comprometió a hacer todo lo necesario para reparar el daño. Alejandro, a su vez, finalmente consiguió la libertad que tanto deseaba. Aunque el matrimonio quedó irremediablemente roto, él no guardó rencor. Eligió dejar que Teresa siguiera su propio camino, permitiéndoles a ambos sanar de la manera que necesitaban. Se divorciaron amistosamente y Alejandro decidió que era hora de empezar de nuevo, lejos de las mentiras que habían consumido su vida durante tanto tiempo. El final no fue fácil para ninguno de ellos, pero era necesario. Teresa aprendió que la verdad siempre sale a la luz y que tratar de ocultar sus errores solo los hacía más devastadores cuando finalmente eran revelados. Alejandro aprendió que la confianza no es una debilidad, sino que a veces se necesita coraje para enfrentar la verdad, incluso si destruye todo lo que te rodea. Y Ricardo, el hombre que pensaba que podía jugar con la vida de otras personas como piezas en un tablero, vio desmoronarse su imperio de mentiras y finalmente pagó el precio de su arrogancia. Esta historia demostró que la traición, la manipulación y la mentira son destructivas, y que la única manera de encontrar la paz es enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué hubieras hecho tú en el lugar de Alejandro. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Cada historia sirve como recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden traer las mentiras y la deslealtad. Hasta la próxima.